Hola, un cordial saludo de bienvenida a esta tertulia literaria. Agradecemos sinceramente a todas las personas e instituciones que han intervenido para que hayamos podido hacer un ejercicio como este. Hoy hablaremos de un escritor latinoamericano. Se trata de Juan Rulfo y hemos invitado para conversar sobre él a un diletante de su obra, una persona que se ha dedicado a leerlo, a interpretarlo, a comprenderlo y a explicarlo. Va a ser una jornada realmente agradable, así que bienvenidos y bienvenidas. Estamos con Jairo Escobar Durán, una de las personas que más ha disfrutado la obra de Juan Rulfo y que tiene mucho que contarnos al respecto y ha hecho un análisis muy significativo de lo que esta obra representa. Bienvenido a este espacio, Jairo. Gracias, Teresa. A quienes tengan la oportunidad de mirar este pequeño conversatorio, se van a encontrar con un personaje complejo, con una gran obra y con un hombre que dejó huella en la literatura universal. Tanto que muchos de sus colegas referentes de la escritura dicen que es uno de los 3 mejores del mundo. Uno de ellos, Kensaburo Oe, Premio Nobel de Literatura japonés de 1994, viajó hasta México para entender ese fenómeno mediante el cual México, la tierra de Jalisco, había dado origen al mejor escritor del mundo, a Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Así era la forma como antes las familias buscaban la recordación de sus antepasados en uno de los suyos, en un solo nombre. Estamos hablando de Juan Rulfo, referente de las letras y casi que piedra de toque de lo que más adelante se conocería como el boom latinoamericano de la literatura. Bueno, Juan Rulfo se desarrolla su obra, como todos los autores, en un tiempo y en un espacio determinado. Y como le pasa a la mayoría de los autores, su obra está asignada por ese espacio y ese tiempo que le dan o le quitan a las personas, digamos, plumas de sus alas. Entonces, ¿qué tanto afectó a Juan Rulfo lo que pasó en su época? ¿De qué época estamos hablando? ¿Cuál es esa México que él muestra en su obra? Juan Rulfo dice que lo único que permanece en el hombre es la infancia. Es decir, a todos nos marca la infancia. La infancia y ese recuerdo nos acompaña hasta la muerte. Y obviamente la familia de Juan Rulfo, que vivió en esa población llamada Sayula, enquistada del estado de Jalisco, tuvo, como todo México, la marca de 2 eventos, de 2 sucesos que dejaron cicatrices y heridas en toda la vida mexicana, inclusive hasta nuestros días. Estamos hablando de la Revolución Mexicana, aquella que se sucedió entre 1910 y 1917, que fue la consecuencia del porfiriato, la dictadura de Porfirio Díaz durante más de 35 años, que sometió a México a la castración de la democracia. Se inició un movimiento de resistencia entre diferentes facciones. Muchos recordamos a muchos de los adalides de la Revolución Mexicana: Emiliano Zapata, Pancho Villa, Pascual Orozco, Obregón, el mismo Carranza, considerado jefe máximo de la revolución. Esa revolución mexicana que tenía que ver en el fondo con el reparto democrático de la tierra, con la tenencia de la tierra, sigue vigente hasta nuestros días. La revolución no se ha acabado. Todavía existe el movimiento zapatista en el mundo de hoy. Y hoy existe todavía la recordación en el pueblo de México con sus heridas, con otro evento que fue la Guerra Cristera. La Guerra Cristera, conocida también como la Cristiada, es como el trasplante de aquellas viejas cruzadas en Europa por parte de quienes, de presbíteros católicos y laicos, que en contra de la ley Calles, que había sacado un personaje llamado Plutarco Elías Calles, decía que había roto toda relación con el Vaticano, había dejado a un lado la Iglesia Católica Apostólica Romana
y había creado la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Había cobrado impuestos a la iglesia y había puesto de una u otra forma exaltado el espíritu de muchos de los creyentes de ese estado jalisciense. Se inició lo que conocemos como la Guerra Cristera, que dejó 250.000 muertos, y la primera, la Revolución Mexicana, más de 1.000.000 de muertos. He ahí las heridas y el entorno en el cual se desarrolló el recuerdo y la vida de Juan Rulfo con su familia. ¿Eso es más o menos en qué época? Estamos hablando a comienzos del siglo pasado. Estamos hablando del siglo XX, 1910, de 1910 a 1917, Revolución Mexicana, y 1926 a 1929, la Guerra Cristera. Es decir, ahí se nace y se fortalece un niño llamado Juan Rulfo, que capta entonces todo ese entorno de guerra y todo ese entorno de dolor que han vivido las personas. Digamos, su obra es posterior a la guerra, pero recoge el dolor absoluto de esta gente que fue devastada por dos guerras, por motivos diferentes, pero al fin y al cabo guerras en su territorio. Ese dolor, esa angustia, ese desarraigo, esa pérdida, ¿se muestra en la obra de Rulfo? Sí, incluso me permite hacer una anotación. En los dos únicos libros que se sacan, que se conocen de Juan Rulfo, El Llano en Llamas, que son 17 cuentos, 15 iniciales y 2 agregados en 1970. La obra sale en 1953, 1954. Y el otro, que es Pedro Páramo, como tú dices, Teresa, se narra todo el dolor, las cicatrices, las heridas, la nostalgia, las miserias de la guerra, todo lo que padece el pueblo mexicano. Lo que se vive en la obra de Juan Rulfo es de una u otra forma la historia, no solamente de México, sino la del pueblo latinoamericano. Es la forma de contarlo y deja sus secuelas, sus heridas. Toda la obra de Juan Rulfo está marcada por esas dos secuelas. La obra incluso se iba a llamar, no sé si lo dije ahora, Los Cuentos del Tío Celerino, porque es el tío Celerino, a través de esa oralidad, de esa tradición oral, quien le cuenta a Juan Rulfo todas las historias que le tocó padecer a la familia. Y esos cuentos y esas historias entonces son hechos de la vida real, como lo dice uno típicamente, y son llevados a la literatura. Sin embargo, hay en la obra de Juan Rulfo, que es lo que uno encuentra, un tema que tiene que ver mucho con Colombia, y es este tema del realismo mágico. ¿Cómo se encuentra ese realismo mágico en la obra? Y podría, dado que fue primero Juan Rulfo que Gabriel García Márquez, entenderse que Juan Rulfo de alguna manera fue un precursor de la obra, o un dinamizador de esa obra de García Márquez. Bueno, para ver un poquito y ser muy rulfianos, comencemos por el principio. La obra de Juan Rulfo no es la creación o la inventiva espontánea de un momento de iluminación de Juan Rulfo. Juan Rulfo es la continuación de una lectura que había hecho él de otros autores que realmente se convierten en clásicos y referentes. Estamos hablando de William Faulkner, un campirano norteamericano. Campirano en palabras mexicanas quiere decir campesino, que lo que hace es poner en evidencia un tiempo veloz en la novela. Las cosas suceden de un momento a otro sin que se estacione la narración misma de los hechos trascendentales. Suceden las traiciones, las muertes, los parricidios de forma veloz. De un momento a otro se pasa de un estado a otro. Esa es una forma que adopta Juan Rulfo para poder hablar de eso que estamos hablando, y entonces sí un poquito ilustrar eso que estamos hablando de el tiempo circular o el realismo mágico, que es la característica de esa forma de escritura. ¿Qué es el realismo mágico y qué es el tiempo circular? Es que antes de la llegada de los españoles en 1492 a esta América, lo que existía era un tiempo mítico, un tiempo que siempre está en busca de los orígenes, un tiempo circular, no un tiempo lineal contado a partir en línea recta del descubrimiento de América al estilo occidental. Es un tiempo mitológico que siempre está en busca del origen y que se caracteriza en Juan Rulfo, en que uno no sabe en qué momento es el antes o el después. En palabras de Juan Rulfo lo significa de la siguiente manera, dice: el mañana es incierto y el presente es hoy y el hoy no se ha acabado. El tiempo es permanente, es un tiempo circular, y en toda la obra de Juan Rulfo se da
algo característico y es el movimiento, el traslado. Los cuentos de Juan Rulfo, ahora hacemos alusión a ellos, siempre están en movimiento, siempre implican traslado, peregrinación, búsqueda de un origen. ¿Y esos orígenes podrían estar en la mitología latinoamericana? Más que en la mitología americana, podríamos hablar de un poquitico de las fuentes de la mitología griega. Por ejemplo, en los cuentos de El Llano en Llamas, que son 15, muchos de ellos siempre se habla del camino. En Lubina es un cuento que significa un viaje. No se oyen ladrar los perros, es un cuento de traslado. Es decir, Talpa es un cuento donde siempre lo que se hace es un movimiento hacia otra región en busca de la felicidad. Los cuentos de Juan Rulfo tienen esa característica de ir siempre en busca de un origen con traslado, peregrinación, viajes. Lo mismo pasa con su obra cumbre de Pedro Páramo. Aquel Juan Preciado, que es el joven que va en busca de su padre a ese pueblo desértico llamado Comala, se encuentra con un arriero. Ese arriero llamado Abundio se convierte en algo parecido a lo que es Caronte en la mitología griega, cuando navega por el río Estigia, señalando con su dedo quiénes mueren y quiénes no, quiénes pasan de la vida al inframundo en la mitología griega. Ese es Abundio realmente en el cuento de Pedro Páramo, el Caronte que hace el traslado de la vida de los muertos, de la vida de los vivos a la vida de los muertos. Pero estábamos en García Márquez y la relación entre García Márquez y Juan Rulfo. ¿Hay relación o no hay relación entre ellos? Sí, hay una relación directa. Lo que hace García Márquez, inclusive con una anécdota, que es válida decirla, es que, por ejemplo, Álvaro Mutis, uno de los referentes del boom latinoamericano, en alguna oportunidad cuando están juntos le dice Mutis a Gabriel García Márquez que le había confesado que tenía la mente en blanco. Le dice, no sé de qué escribir, entonces le tira de manera amigable la obra de Juan Rulfo y le dice, ten para que aprendas. Ten para que aprendas es que le enseña una forma nueva de escribir en lo que se denominaría el boom latinoamericano. En la obra de García Márquez encontramos, por ejemplo, en Sonidos de Soledad, que uno no sabe de cuál Aureliano Buendía está hablando, si el Aureliano abuelo, si el Aureliano padre, si el Aureliano hijo, porque es que el tiempo es circular, las cosas se repiten una y otra vez de forma atemporal. Es decir, García Márquez se inspira en la obra de Juan Rulfo para hacer eso que conocemos como el realismo mágico y la búsqueda mítica de los orígenes de esta Colombia y de esta sociedad que no terminamos de entender. Es decir, uno podría pensar entonces que el tiempo circular es también espiralado. Es decir, es un tiempo que sube, que en ocasiones baja, que se devuelve, que vuelve al presente y al futuro y que junta el presente, el pasado y el futuro en un mismo evento. Sí, el tiempo lo es todo. Y sin embargo es sobre nada. Sobre todo en literatura. El tiempo lo es todo, pero con la obra de Juan Rulfo, que el tiempo lo es todo, también es nada. Y la nada lo es todo. Es decir, para ilustrar un poquitico lo que dices, uno puede coger a Cortázar, que es otro de los exponentes del boom latinoamericano, y al mismo García Márquez, en ese tiempo espiralado, y venirse de adelante para atrás o de atrás para adelante, y encuentra que uno puede coger la obra por cualquier punta, y encuentra que puede continuar, porque los tiempos definitivamente significan, dentro del tiempo, la posibilidad de ir de atrás para adelante y de adelante para atrás. El tiempo que lo es todo, es a la vez nada, desde el punto de vista lineal, por eso es un tiempo circular y espiralado. Bueno, abandonemos un poquito este tema de América Latina y centrémonos en la obra de Rulfo. ¿Es la obra de Rulfo una forma de respeto a esa mexicanidad original? Un tributo a esa mexicanidad que incluso se expresa con un lenguaje muy particular? Sí, alguien decía que la obra de Rulfo el lenguaje y la obra de Rulfo es tan mexicana que ni los mismos mexicanos son capaces de abordarla desde la mexicanidad. Es decir, es tan mexicana que ni los mismos mexicanos hablan de manera tan mexicana como habla Rulfo. Es decir, se da ese tipo de lujos, porque realmente sabe de la hondura, conoce la condición humana, conoce el espíritu, conoce a los mexicanos y por eso se expresa de la forma en que se expresa. Ahora más adelante vamos a ver qué idioma utiliza, inclusive con excesos en la repetición de sus palabras
que solamente se puede dar Juan Rulfo y que puede decir las palabras que dice solamente desde esa mexicanidad tan mexicana que los mismos mexicanos mismos no la dicen. Bueno, uno diría, pues alguien que es considerado el mejor escritor del mundo por otros escritores y que es considerado uno de los más importantes escritores de América Latina y que es considerado como el gran mago de las letras, uno diría, bueno, tiene muchas obras para poder evaluarlo y para poder saber que efectivamente así es. Pero entonces uno esculca la obra de Juan Rulfo y es realmente brevísima, ¿no? Es una obra breve, realmente son 2 títulos y uno dice, pero ¿cómo en 2 títulos una persona es capaz de demostrar qué es lo mejor de lo mejor y por qué entonces no dedicarse a escribir la vida entera y dejarnos como Saramago o como Isabel Allende o como el mismo Mario Mendoza una cantidad de obras en las cuales uno pueda deleitarse? Es un fenómeno bastante atípico en la literatura. Bueno, aparentemente la obra de Juan Rulfo es pequeña, sin embargo hay que entenderla de manera integral. Lo primero es que él escribe los cuentos llamados El Llano en Llamas, escribe Pedro Páramo, pero también es un fotógrafo profesional. Él toma con sus fotografías Pero es un la fotógrafo tragedia. que toma fotos, es decir, esa es su profesión también, ¿no? Toma fotos, es un Sí, fotógrafo no es profesional. solo un fotógrafo en el sentido literario, sino es un fotógrafo en el sentido práctico, exegético. Sí, también es un fotógrafo profesional, es decir, además de fotografiar con su literatura los momentos vívidos de la tragedia mexicana, también es un fotógrafo profesional que a través de los claroscuros, de esa luminosidad de los muertos y de las tumbas, refleja de manera correlativa lo que escribe. Pero además de eso escribe guiones para cine. Escribe, por ejemplo, Días de Floresta, El Gallo de Oro, escribe La Cordillera, pero además escribe su obra cumbre, pensada desde hacía mucho tiempo, que es Pedro Páramo. Pedro Páramo, que es una invocación eufónica con un nombre fuerte, pero que se iba a llamar antes, como lo dije hace poco, Los Cuentos del Tío Celerino, pero se iba a llamar también Los Murmullos. ¿Por qué se iba a llamar Los Murmullos? Porque en ese mundo en el cual todavía no hemos entrado, Teresa, en ese mundo de la obra de Pedro Páramo, es muy importante el mundo de los muertos. ¿Y por qué es importante el mundo de los muertos? Porque el mundo de los vivos en la obra de Pedro Páramo, en la obra de Juan Rulfo, se convierte también en el mundo de los muertos. Uno no sabe si se está muerto o se está vivo. Uno no sabe si los personajes que actúan pasaron a la otra vida o siguen como ánimas penando o siguen vivos. Es un mundo de los murmullos, es el mundo de las voces. Uno sabe quién le está, no sabe quién le está hablando. Si la persona que le está hablando está viva o la persona ya murió o simplemente son murmullos que vienen del más allá o son pensamientos nostálgicos de quienes recordamos con mucho cariño. Por eso la obra se iba a llamar así. Pero repito, de manera eufónica se le puso con mucha fuerza Pedro Páramo, para que sonara con mucha más fuerza, lógicamente. En esta obra presentada por Eterna Cadencia está la obra reunida de Juan Rulfo en tan solo 334 páginas. Es decir, es una obra muy breve en términos de extensión, pero enorme en términos de ser capaz de traducir no solo la vida, sino también los personajes que no hacen parte de la vida, sino que están más allá. Uno diría que la religión nos ha enseñado, sobre todo en América Latina, nos ha enseñado que hay que vivir una vida para merecer otra. Es decir, que de cierta manera la muerte es como la esperanza que tenemos los vivos para pasar a mejor vida. Y de hecho es muy mexicano decir lo van a pasar a mejor vida o lo pasaron a mejor vida. Pero Juan Rulfo nos dice lo contrario. Es decir, la gente vive, muere y en lugar de pasar a mejor vida pasa a una vida rutinaria que además no tiene esperanza, porque de esa vida ya no se muere. Es decir, hay una vida que termina con la muerte y luego una vida que no termina con la muerte. Que no hay una muerte que la termine. Entonces, se devuelven esos personajes a compartir el espacio con los que todavía no han pasado por el proceso de la muerte. Y de alguna manera uno siente que son tan importantes los vivos como los muertos y que el tiempo es el mismo, es decir, es paralelo, simultáneo entre los vivos y los muertos. ¿Ves tú eso en la obra? Sí, decíamos que Juan Rulfo había nacido en un lugar de México, al sur de México, llamado Jalisco, donde echaron raíces todas las consecuencias, como nunca, como en ninguna otra región, de la guerra cristera. Es decir, en Jalisco y en Sayula
es muy propio la religiosidad de sus habitantes. ¿Y qué encontramos? Como dice Teresa, que en esa religiosidad profundamente católica nacemos culpables sin saberlo. Es decir, de hecho ya tenemos un pecado original sin tener la culpa de haber tenido la culpa de nada. De hecho ya nos están asignando que somos culpables y que por eso tenemos que vivir una vida envuelta en estar rezando, en una vida en penas, una vida pecaminosa, solo por el hecho de ser humanos, solo por el hecho de sentir, de tener nuestras afortunadas, entre comillas, afortunados sentimientos humanos. Ya somos pecadores, somos pecaminosos, ya estamos condenados simplemente por ser humanos. Entonces nos envuelven desde ese pecado original a que tengamos una culpa permanente. Y por eso es que mucha gente dice que el que reza y peca empata, pero nunca podemos salir de ese estado, que es el estado de estar muerto en vida. Octavio Paz dice que los mexicanos no le temen a la muerte porque los mexicanos están muertos ya, porque los mexicanos viven muertos en vida. Es decir, la muerte convive con ellos. Es más, en México mismo se celebra el Día de los Muertos como un gran día y se conversa con los muertos. Los muertos son parte de la vida y de la ánima, de esa ánima que habita en el alma de los mexicanos. Hace parte de la idiosincrasia religiosa del pueblo mexicano. Eso da pie también a otro comentario que, si me permites, podemos hacer, que es lo que tiene que ver con el patriarcado. Como el pueblo mexicano, como estos pueblos que inclusive de América, desde México hasta la Patagonia, pasando por Centroamérica, viven en esa culpa permanente, en ese pecado permanente, en ese pecado original permanente, necesitan de alguien que los saque, que los redima, que los proteja, alguien que les ofrezca el ala protectora de la seguridad. Y por eso estos pueblos buscan, como en Pedro Páramo, la protección del gamonal, del cacique, de aquel personaje que es fuerte, que hace lo que le viene en gana, que somete a las mujeres por ser, entre comillas, el sexo débil. Ellas todas pasan por las manos de Pedro Páramo, todas pasan por ser realmente mujeres de Pedro Páramo. Por eso en Comala, ese pueblo lejano que no tiene, que es único, que no tiene, que los límites más cercanos están en la Andrómeda, un pueblo cercano que se llama la Andrómeda, y los confines, la finca más cercana, lo único que es realmente tangible es la protección del gamonal. No importa que ese gamonal sea un asesino, sea un violador, sea un hombre injusto, sea un hombre que someta a las mujeres, lo que importa es tener un padre protector, lo que importa es tener un patriarca. Por eso estos pueblos, en época de elecciones, siempre buscan la protección del cacique, del gamonal. No importa que sea un violador, no importa que sea un hombre injusto, no importa que sea un genocida, no importa que sea un asesino. Es el hombre que protege de manera patriarcal a las sociedades. Esa es la razón de ser profundamente religiosa, porque somos pecadores, porque somos culpables, porque somos humanos. Bueno, en esta obra de Juan Rulfo, en Pedro Páramo concretamente, pero también en Llano en Llamas y en los demás cuentos, uno encuentra historia, geografía, realismo mágico, creencias religiosas y creencias míticas, creencias que podrían ser antirreligiosas, incluso política, filosofía. Es decir, ¿cómo cabe tanto en una obra tan breve? Porque ya decíamos que es una obra realmente breve, la de Juan Rulfo. ¿Cómo hace para conjugar tantos elementos de tan diversas formas en un espacio tan reducido? Bueno, en un hombre en cuyas entrevistas se denotaría un personaje introvertido, una especie de misántropo que le huye al contacto con la sociedad. Juan Rulfo, uno siempre asocia a Pedro Páramo con sí. Juan Rulfo. Esa es otra de las gracias, ¿no?, de la obra. Juan Rulfo fue un hombre culto, un hombre que bebió de la literatura moderna, bebió de James Joyce, de James Joyce, bebió de Kafka, bebió de muchos autores clásicos que realmente pusieron en su cabeza toda la concepción humanista del mundo y le dieron la posibilidad, no desde la práctica misma de los cuentos de su tío Celerino, sino también desde la posibilidad de conocer la condición humana, poder abordarlo de manera freudiana, porque conoció también a Freud, desde esa catarsis que significa el escribir. El escribir es una forma de calmar la dolencia, de calmar la nostalgia. La forma repetitiva como usa las palabras y entre comillas abusa del idioma, solamente la puede tener Juan Rulfo, que de manera sonora y rítmica
logra eso repitiendo palabras. Juan Rulfo realmente fue un avanzado de la época. Juan Rulfo lo que hace es dar origen a una forma de escritura, a una forma de decir las cosas que le permite ese tipo de excesos, Teresa. Las narraciones breves, que digamos son las que querríamos hoy en día, todo el mundo anda a la carrera, todo el mundo quiere leer algo que sea cortico, a la gente ya le molesta pues leer El Señor de los Anillos y sus 1600 páginas de la compilación de las 3 obras. Bueno, la gente quiere leer cositas chiquitas, pero también quiere algo que revele la magia de la literatura y la magia de la cultura. Y uno siente que en gran medida Juan Rulfo hizo eso, fue capaz de meter en muy poco espacio muchas cosas. Y uno sentiría entonces que él hizo una escritura para los tiempos actuales. Sí, es decir, de pronto en ese momento él no, digo yo, de manera irresponsable, de pronto él no lo miraría en aquella época cuando escribió sus cuentos a mediados del siglo pasado, ¿cierto? No podría vislumbrar lo que tenemos hoy en día, y es esa pereza por abordar los clásicos de la literatura, porque a la gente hoy en día le parecen mamotréticos. En ese espíritu consumista de lo inmediato y corto, la gente no tiene, entre comillas, tiempo para dedicarle horas a la lectura y realmente a la instrucción desde el punto de vista cultural. Sin embargo, si lo abordamos desde esa perspectiva, podríamos decir que sí, que Juan Rulfo fue un adelantado de la época, porque de manera semiológica, con esos símbolos que pone en su obra, nos da a entender mucho, mucho más de lo que una obra mamotrética podría poner en escena. Y voy a hacer alusión a eso de la semiología, que tiene que ver con la aridez que señala cuando pone en escena ese pueblo de Comala, ese pueblo perdido que lo es todo, que es todo el mundo, que es la idiosincrasia vívida del pueblo mexicano, y encuentra, por ejemplo, que Pedro Páramo es un hombre humanista, es un hombre que tiene en el fondo también un alma, tiene un sentido de humano, reflejado, por ejemplo, en el pesar que siente por la muerte de su hijo Miguel, que no es más que la continuación del cacique irresponsable, genocida e injusto que viola mujeres y que transgrede la ley. Hay algo más, y es que en Pedro Páramo encontramos una mujer que se llama Susana San Juan. Susana San Juan es la antítesis de lo que es Comala. Susana San Juan como mujer es la fertilidad. Susana San Juan es aquella mujer de la cual se enamora perdidamente Pedro Páramo. Es la única que hace que él no lo pueda tener todo. Él lo tiene todo, tiene la tierra, tiene las almas de la gente, pero no puede tener a Susana San Juan. Susana San Juan se le escapa como siempre, como agua entre los dedos, porque Susana San Juan tiene su amor propio, tiene un hombre del cual está enamorado, que es Florencio. Susana San Juan es aquella persona a la que le gustan las plantas, que le gusta la fertilidad, que le gustan las flores. La naturaleza misma es el paraíso erótico que representa la fertilidad. Las plantas son las únicas astéricas que en medio del desierto representan la posibilidad de la vida, la antítesis del desierto, la antítesis de todo lo malo. Susana San Juan representa eso. Por eso esa semiología que da a entender en la narración misma de los gustos de Susana San Juan, cuando Rulfo habla no de las margaritas, sino que habla de las saponarias, las capitanas, la flor de Castilla, los arrayanes, da a entender un conocimiento propio de esa naturaleza fértil representada en eso, en la antítesis del amor que es Susana San Juan. Sí, ¿y cuál sería entonces, además de este encuentro, digamos, con lo profundo del alma humana, el aporte filosófico que hace Juan Rulfo en su obra a América Latina? Es decir, ¿en qué deberíamos fijarnos cuando leemos a Rulfo? Bueno, antes de continuar, que es una pregunta que me parece pertinente, Teresa, pero es que a mí me apasiona hablar de Rulfo. Hay unos tópicos que a mí me parece que de pronto podríamos tocar, y es lo que tiene que ver con el papel que juega el lector cuando asume la obra de Juan Rulfo, y el papel que juegan los recuerdos en la obra de Juan Rulfo. Antes de continuar con tu inquietud, que me parece válida, hay que anotar que los viejos tipógrafos de los viejos libros, yo soy un viejo que pertenece a la lectura de esos viejos libros, los tipógrafos, cuando el escritor les decía que por favor dejen unos espacios
entre un trozo de la lectura y otro para pasar de un tema a otro aparentemente desconectado, esos espacios se llaman blancos activos. Esos blancos activos hacen que el lector de la obra de Juan Rulfo se quede como colgando, como con unos hilos colgando. Son los silencios activos, una especie como de espacios zen en el budismo, unos espacios donde uno se vuelve partícipe y actor mismo de la obra en una virtualidad del pasado en presente, pensando en el futuro. Es decir, es un tiempo atemporal que lo pone a uno a dar vueltas y que lo convierte en un sufridor permanente como actor de la obra. Esos blancos activos son los que llevan a que la obra de Juan Rulfo sea inmortal y sea clásica. Esos blancos activos que nos ponen a ser actores mismos de la obra de Juan Rulfo es lo que lo lleva a ser uno de los mejores escritores del mundo. Uno diría que le da tiempo para los suspiros. Son unos suspiros trágicos, son unos suspiros que lo vuelven a uno parte del dolor, parte de la nostalgia, parte de la añoranza, parte de ese mundo mágico, onírico, que es el mundo de los sueños, donde uno no sabe si está vivo o está muerto, donde uno no sabe en qué momento pasa esa línea invisible, esa tenue línea de la mortalidad, hasta de la vivencia a la mortalidad. Uno no sabe si está vivo o está muerto y se divierte en ese mundo de las ánimas, en ese mundo donde la esperanza siempre está pendiente y donde nunca se acaba porque todo termina en punta. Bueno, ahora sí metámonos en lo filosófico, aunque eso que tú acabas de decir tiene muchísimo de filosófico, ¿no? Pero ¿cuál es el aporte, digamos, para América Latina de la obra? Si miramos las causas... ¿Qué habría que pensar de la obra? Bueno, si miramos las causas de las desgracias de los pueblos latinoamericanos en general, tienen que ver con una base material y fundamentalmente con algo que hace que los pueblos lleven en su alma, que es la tierra misma, porque la tierra es la vida, la tierra es la fertilidad, la tenencia de la tierra, el meridiano de la apropiación de la tierra en unas cuantas manos genera en el alma de los humanos el sentido de la miseria o de la tenencia. Y en América Latina está todavía vigente la reforma agraria que cientos de gobiernos han puesto en evidencia. Incluso Francisco Madero, que fue quien reemplazaría la dictadura del porfiriato, no representó esa aspiración en su programa y en la práctica, y por eso se inició la Revolución Mexicana, que hasta nuestros días tiene vigencia. ¿Qué es lo que pone en evidencia? Que aquellos excluidos de la historia, que aquellos marginados de la historia, aquellos que no tienen presencia en los textos oficiales de historia, cuya historia no se cuenta desde los generalatos, desde los presidentes, desde los poderosos, ni incluso de los de abajo, sino aquellos olvidados de la historia, los anónimos de la historia, los parias de la historia, los excluidos, tienen vigencia en toda la obra narrativa de Juan Rulfo y se convierten en actores principales. Eso lo lleva a uno al desgarramiento del alma y se convierte en partícipe de la obra. Filosóficamente, la obra de Juan Rulfo nos hace un llamado a cambiar el mundo desde poner en evidencia los actores mismos como nosotros de esa realidad latinoamericana. Y aportaría que cambiar el mundo no es sentarse a esperar la muerte, sino es tener una vida activa, porque la muerte finalmente no va a permitir un cambio de ninguna manera. Es decir, hay que hacer que pase, hay que tomar en sus manos la decisión de que pase o someterse a las veleidades de, como tú lo decías, un patriarca que se siente dueño de un pueblo y que lo amasija a su manera y el día que quiere pues abusa de él. Él es Jairo Escobar Durán, un diletante de la literatura, especialmente de Juan Rulfo, y un hombre que ha vivido con fruición la obra de Rulfo. Muchas gracias por su atención. Le decimos a nuestra audiencia que vamos a volver y que seguramente estaremos nuevamente con ellos. Gracias, Jairo, por estar en este espacio. Bueno, gracias, Teresa, por esta invitación. Espero que este vicio de la lectura, el único vicio bueno, el vicio de la lectura y la literatura, sea realmente parte de nuestra vida cotidiana. Gracias por la invitación y nos volveremos a encontrar. Muy seguramente nos volveremos a encontrar. Un gran abrazo que dure una eternidad. Muchas gracias por la atención. Tal como lo anunciamos, fue una jornada en la que pudimos aprender mucho de este autor.
Reiteramos los agradecimientos a las personas, entidades e instituciones que hicieron posible que hoy hubiésemos tenido esta tertulia literaria. Lo seguiremos haciendo porque lo que queremos es hacer cultura. Muchísimas gracias.